Hola, esto es Sin Pausa, el ciclo en el que exhibimos lo mejor de la producción audiovisual de la región. En este caso, un documental que registra parte de lo mejor de la producción musical de la región. Junto a la directora del documental y a su director de fotografía y responsable de la cámara, vamos a compartir con ustedes a lo mejor tienen diferencias irreconciliables que el gran público no conoce. Hay un texto de Leonardo Oyola que se llama De Tennessee Memphis a las armas Buenos Aires, o de cómo se baila y se escucha el rock de pasillo de Casanova a La Plata. Allí él habla de una banda que se llama justamente Las Armas Buenos Aires, que parece casi una banda de algún modo condenada a ser registrada con títulos magnánimos. Lo que vamos a ver hoy es un documental que lo interesante que tiene justamente como subgénero del documental es no meterse solamente con la épica del vivo, sino en la cocina de qué es lo que va pasando en la producción y en la intimidad de esos músicos y de esas bandas. Florencia es la directora. ¿Cómo se te ocurre ese tipo de registro y transformarlo en un documental con esas tres bandas? Bueno, yo hace mucho tiempo que tengo muchos amigos que tienen bandas y demás, y sigo mucho la movida platense de las bandas independientes. Y estas tres bandas particularmente a mí me gustan mucho, pero además lo que me interesaba es que tienen un montón de conexiones entre sus integrantes, porque son gente que ha compartido otros proyectos anteriores, que tienen un camino recorrido bastante similar. Y son gente que particularmente tiene un modo de por ahí poder hablar de lo que hacen. Viste que a veces no es fácil, o sea, puede haber gente que hace genialidades y que les es muy difícil poder explicar. Y hay gente que es muy consciente y que puede poner en palabras, y a mí eso, o sea, siempre me gustó mucho escucharlos hablar de lo que ellos hacen, de las ideas, ¿no? Y de los conceptos y qué sé yo. Entonces me parecía interesante poder armar estas entrevistas que son súper informales con ellos y ver también cuáles eran tanto las diferencias como las cosas que los unían. Y así empezó un poco como una división en ejes temáticos y tratar de registrar con Fran todo lo que pudiéramos de la intimidad de la banda, desde la sala de ensayo, si iban a algún lado a tocar, todo lo que se pudiera. Más o menos así se fue armando. ¿Cuáles son esas tres bandas y en qué momento te surge la idea de que solamente esas integren el documental? ¿Eso estuvo en la génesis de tu proyecto? Sí, las bandas son, bueno, Las Armas Buenos Aires, como vos dijiste, Los Valses, que de hecho el cantante de Los Valses es el verdadero dueño del título del documental porque es una canción de él, y La Teoría del Caos. Y sí, desde el principio yo sabía que eran esas tres bandas, y también nos gustaba la idea de poder tener otros entrevistados por fuera de las bandas, gente que haya trabajado con ellos, o bueno, en el caso de Leo Oyola, que tomó la banda para escribir algo, o mismo el caso de Martín Vidán y Juliana Cele, que lo que hacen es dar un poco como poner en contexto a estas bandas en estos tiempos y lo que es el laburo cooperativo en la ciudad de La Plata y demás. Entonces nos gustaba que otras miradas también de lo mismo, no solo ellos mismos hablando de ellos mismos, sino los otros. Y sí, desde un principio eran esas tres bandas. El título que citaba Florencia es el título del documental, el título de una canción, que es A lo mejor tienen diferencias irreconciliables que el gran público no conoce. Francisco, ¿cómo fue abordar esas bandas? ¿En qué momento te incorporás al proyecto y empezás a pensar cómo es estéticamente eso? Bien, en el proyecto estuve desde un principio, me parece, o por lo menos desde que fue tomando forma. Yo no sé cuánto tiempo estuvo en la mente de Flor, no me concierne, pero desde que fue tomando forma estuve incluido en distintos roles. Y en el lado de fotografía y cámara fue mucho de abordar situación por situación, de ir a las locaciones y ver qué tenían para ofrecernos y ver qué era lo mejor que se podía hacer en el lugar y en la situación, como los vivos. Todo eso en el marco de tratar de darle una unidad visual al documental que, digamos, lo recorriera.
y que se pueda aunar al mismo tiempo con el material de archivo que también había bastante. Entonces, digamos, de alguna forma la aproximación fue esa. Cómo expresar los distintos vivos de la forma más unánime posible, en las distintas locaciones, ya sea los vivos, la sala de ensayo, y las entrevistas también darle una unidad, buscar locaciones que sean importantes para las bandas y al mismo tiempo darle una unidad visual desde la iluminación. Siempre hay una complejidad con el registro de los vivos por la propia iluminación. De hecho, estéticamente se recorta dentro del documental. La situación vivo es colorida, digamos, y la intimidad es más opaca de algún modo cuando en esas conversaciones creativas. ¿Cómo se integró eso al material de archivo del que hablas? La idea fue, de alguna manera, integrarlo, pero que no perdieran su identidad. Y el vivo es una situación específica, como vos decís, muy contrastada y con muchos colores y luces. Y después la situación de ensayo es más íntima, de menor intensidad lumínica. Y después la situación de las entrevistas nosotros queríamos que recorrieran como ese mismo lugar, de ese mismo camino, que sea una situación más de intimidad. Entonces, lo que buscamos fue eso, generar ambientes con climas íntimos, la gente en sus locaciones, la gente de radio en radio o en sus casas, y reflejar eso, la cotidianidad de los integrantes de la banda y de los otros invitados también. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, está muy claro. ¿Cómo fue el orden del registro de ese proceso? Porque esto que vos citás, que es muy interesante, la idea de red entre esas bandas de algún modo, una red que uno como espectador o como público puede desconocer absolutamente, que está expresado en el espíritu del documental y también en lo que ellos mencionan. Pero ¿cómo fue el orden? ¿Vos lo fuiste trabajando desde esa red o el registro fue primero una banda, después la otra? ¿Cómo? No, a ver, yo como los conozco hace mucho, por ahí de muchos de ellos ya habíamos filmado cosas, ya veníamos filmando algunos vivos y demás. De hecho, todo esto empezó, ahora que me acuerdo, porque haciendo memoria, justo hace 2-3 años atrás, queríamos hacer un videoclip por cada una de esas 3 bandas, así había empezado, y hacer alguna especie de mini entrevista y qué sé yo. Y después, digamos, dijimos, bueno, ¿para qué vamos a hacer algo tan corto? Hagamos un largo y ya. Y quedaron los videoclips hechos y hay fragmentos en el documental, ya no tenían, digamos, para ese momento tanta importancia. Y una vez que lo decidimos, digamos, empezamos a pautar ya las entrevistas de manera ordenada y decir, bueno, todo lo que hagan de ahora a que terminemos nos avisan y tenemos que estar ahí. Entonces justo se dio, también hubo muchas cosas casuales, como que 2 de las bandas presentaban disco ese mismo año con unos meses de diferencia y una de las bandas invitó a la otra para que le abra el recital, entonces eso también nos hacía tener una situación de todos están ahí en un camarín compartiendo. Pero bueno, fue así como, bueno, chicos, lo que sea, bueno, ahora tenemos que viajar a tal lado, a Buenos Aires a tocar, bueno, vamos, y así. ¿Cómo se vive ese vértigo de tener que estar como al servicio sobre todo desde el concepto visual, ¿no? Al servicio de una agenda que está fuera de vos y con algunas variables que tampoco podés manejar en ese momento? ¿Te sentías cómodo en ese proceso? ¿Es un proceso en el que vos podés atravesar con naturalidad desde la cámara o tuviste que adaptar? No, es un proceso con el que estuve cómodo. También es un poco la forma en la que se trabaja cuando uno trabaja con bandas. Las situaciones en las que se encuentra, sobre todo cuando hace vivo, son muy variables. Y fue un poco llevar esa habilidad y esa capacidad de adaptarse a las distintas situaciones. Uno tiene como un kit de herramientas, o sea, algunas son físicas y otras son del lenguaje, que va implementando en la medida de las circunstancias para poder lograrlo mejor. Pero no, es parte del trabajo y es también parte del encanto, ¿no? Yo nunca lo viví como una limitación, sino todo lo contrario, o sea, una limitación en sentido positivo, si querés, como dado lo que hay, hagamos lo mejor y que además tenga sentido en el contexto de la película. Buenísimo. Florencia, vos conocías a las bandas, tenés afinidad de algún modo, llegás por afinidades musicales, aparte de audiovisuales.
¿venías con esa línea de trabajo y seguís con esa línea? ¿Fue ocasionalmente meterte en este mundo? ¿Analizaste influencias documentales? ¿Cómo te metiste con una cosa que es tan específica y que a la vez es extraña como para entrar y salir, ¿no? Hago el registro de 3 bandas, de procesos y de redes, pero fue eso, digamos, fue este documental que vamos a ver en minutos nada más. Pero ¿cómo es? No, en realidad, a ver, lo venía haciendo desde hacía un tiempo y lo sigo haciendo porque yo sigo laburando con ellos, ¿viste? Siempre está la idea de volver a hacer un video. Hoy, por ejemplo, bueno, esto no va a ser hoy, pero va a tocar la teoría y ya voy a ir a registrar también, digamos, yo sigo laburando con ellos y armo videos y cosas. Sí, vi varios documentales de rock. Este tiene la particularidad de ser, digamos, un poco, en el buen sentido, desprolijo también, ¿no? No tengo una referencia que te pueda decir yo quería hacer esto. La verdad, no, sí, miré bastante. Pero también dejé, una vez que filmamos todo y estuve mucho tiempo sentada editando y le mostraba a Fran y lo veíamos y hacíamos correcciones. Fue un proceso tan largo casi como el del rodaje mismo, ¿viste? Que tuve, o sea, las entrevistas duraban 2, 3 horas, recortar todo eso, sacar o cambiar de lugar, bueno. Y hubo algo sí que pasó en el proceso que es interesante y es que conversando con una persona, esto es parte del documental, conversando con una persona, esta persona me dice, cuando yo le cuento que estoy por filmar estas 3 bandas, me dice que no, que esas no eran bandas, que tenían un frontman que era fuerte, entonces sin el frontman la banda no existe, entonces no son bandas, son un tipo y otra gente. Yo lo cuento de esta manera, no fue tan así, por supuesto, ni con mala intención, estábamos hablando de otra cosa, no importa, pero yo eso lo usé en la mitad del proceso para llevarlo a las entrevistas y ver qué generaba también. Y eso volvió a cambiar la estructura de lo que yo ya tenía pensado antes, porque generó un montón de reacciones diversas y discusiones y por ahí lo que había empezado medio tenso, cuando, viste, no, había muchos que no querían hablar y qué sé yo, después de esta pregunta empiezan a hablar, todos se pisan, viste. Y eso también fue cambiando en la mitad todo lo que había pensado antes. Y después de haber hecho este documental, ahora estoy con otro proyecto documental que no tiene absolutamente nada que ver. Y sigo con lo de las bandas porque es algo que a mí me gusta mucho hacer, registrar a las bandas y eso. Así que, y los videoclips también me gustan mucho, así que no es una cosa que dejé ahí tampoco. En Sin Pausa siempre tratamos de exhibir los mejores materiales, la mejor producción audiovisual. En este caso se ve claramente desde el registro el espíritu regional también, ¿no? En compañía de la directora del documental o documental que vamos a ver hoy y de su director de fotografía, vamos a compartir el proceso de pensamiento, de creación, de experimentación y de vivo de 3 bandas platenses, Las Armas Buenos Aires, Los Valses y La Teoría del Caos, bandas que son mucho más que platense porque justamente dan cuenta de esta dinámica que tiene la región. El material que vamos a compartir a lo mejor tienen diferencias irreconciliables que el gran público no conoce.